Tema 3.3, cálculo del ángulo de un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, parte 1. En este caso vamos a determinar si puede construirse el triángulo y en caso afirmativo, es decir, de que se pueda construir, vamos a calcular la medida del ángulo que se nos pide. En el primer caso, el primer ejemplo nos dice que el triángulo es de 10. Entonces lo primero que vamos a construir, lo que vamos a hacer es construir más o menos cómo quedaría. No se sabe si realmente sería triángulo o no, pero lo vamos a construir para que se nos facilite más el poder resolver. Vale. Como es de F, nos dice que D vale 16. D es el lado opuesto al ángulo D, ¿verdad? Entonces D es este, sería 16. Dice que vale 8, como el vértice está aquí, entonces el lado de acá vale 8. Y además nos dice que el ángulo D mide 30 grados. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es saber si se puede construir ese triángulo o no. Va. Para esto voy a trabajar con los datos de la letra que sí conozco, que en este caso es la D. Entonces voy a trabajar de esta manera. Voy a trabajar con el seno de E sobre E. Estoy con la ley del seno, ¿verdad? Solo que aquí noten que primero he puesto el ángulo en el numerador y en el denominador el lado. Y eso lo voy a igualar al otro con el que yo voy a trabajar. Va, ya tengo D, ¿verdad? E con el siguiente que acabo de escribir. Y ahora coloco el otro con el que voy a trabajar, que sería E. En este caso D, ¿verdad? Seno de D sobre D. ¿Estamos? Trabajo con D porque conozco los dos datos y trabajo con E porque conozco uno de los dos datos. Vale. Esto lo hago y se hace más que todo para poder encontrar la medida de este ángulo. Una vez encontrando la medida de este ángulo, ya puedo encontrar el otro inclusive también, ¿verdad? Vale. Entonces ahora simplemente hago el despeje. El ángulo E no lo conozco, entonces lo dejo como seno de E. Sobre E, que en este caso es el lado que mide 8, es igual al seno de D, es decir, seno de 30 grados, sobre el lado D que mide 16. Muy bien. Ahora bien, voy a hacer el despeje. Significa que para despejar E, quedaría seno de E es igual a 8, porque este 8 está dividiendo, lo subo a multiplicar. 8 por el seno de 30 grados entre 16. Vale. Esto nos lleva a que ya sabemos que el seno de 30 grados, ya sabemos que ya es un triángulo notable, ¿verdad? Ya conocemos que el seno de 30 grados es igual a 1/2, ¿verdad? Entonces con ese 1/2 vamos a trabajar. Nos quedaría así 1/2. Al final 8 por 1, 8, y 8 entre 2, 4 sobre 16. Y acá yo puedo simplificar. Mitad 2, mitad 8, mitad 1 y mitad 4. Por lo tanto me ha quedado que el seno de E es igual a 1/4, ¿verdad? Vale. Ahora que ya nos ha quedado eso, yo necesito encontrar el ángulo E. Para encontrar el ángulo E, recordemos que este seno yo debo moverlo al otro lado. Y para hacer el despeje, recordemos, o mejor dicho, para encontrar la medida, aplico el seno inverso de 1/4. Y ahí yo voy a obtener la medida del ángulo E. Por lo tanto, coloco en mi calculadora Shift, presiono la tecla del seno, y entre paréntesis escribo 1/4. Y eso me da 14.5 grados. Lo vamos a dejar en 14.5. 14.5 grados. Y este sería la medida del ángulo E. Entonces acá se pueden dar eso. Se puede dar este caso. Que E es igual a 14.5. O también puede ser igual a 180 grados menos 14.5 grados. Eso equivale a tener 165.5 grados. Vale, ahora bien, ¿cómo yo sé
cuál de esas dos respuestas yo voy a tomar. Vale. Lo que tenemos que comprender, ¿verdad?, es que al sumar los tres ángulos, entre los tres no pueden sumar más de 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso los dos ángulos que yo conozco, que sería el ángulo D más el ángulo E, esa suma debe ser menor a 180 grados. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque al sumarle el F tendría que estar 180 grados, por lo tanto esta suma tiene que ser menor a 180 grados. Entonces, yo sé que el ángulo D ya lo tenemos, que vale 30, más el ángulo E tomando 14.5 grados, eso nos da un total de 44.5 grados, y eso es menor que 180 grados. Entonces se cumple. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo tomo el ángulo D más el ángulo E? Siempre menor a 180 grados, solo que ahora el ángulo D siempre es 30 grados. Pero ahora como ángulo E voy a tomar 165.5 grados. Tiene que ser menor a 180 grados. Si nosotros sumamos 30 grados más 165.5 grados, eso nos da 195.5 grados. Y eso en ningún momento es menor que 180 grados. Entonces, por lo tanto, esta respuesta queda descartada y llegamos a la conclusión de que el ángulo E mide 14.5 grados. Ahora bien, ¿qué pasaría si el problema me pidiera encontrar el ángulo F también? Simplemente el ángulo F sería 180 grados menos el ángulo D menos el ángulo E. Entonces, ¿qué quiere decir? El ángulo F sería igual a 180 grados menos 30 grados menos 14.5 grados. Y por lo tanto, el ángulo F sería igual a 135.5 grados. Y ahí ya tengo la medida yo de los tres ángulos que tiene el triángulo, ¿verdad? El ángulo D que ya me lo daba, el E que trabajamos con 14.5 porque el otro queda descartado, y el ángulo F que sería de 135.5 grados. El segundo ejemplo igual nos dice el triángulo MNP. Lo primero que hacemos es construir medio el triángulo, ¿cómo quedaría? En este caso, lo voy a dejar así, MNP. Vale. Me dice que N vale 20. Y aquí está el ángulo N, entonces este es el lado N y vale 20. Luego me dice que el lado P mide 8. Si aquí está P, entonces este es el lado P mide 8. Y el ángulo P es de 30 grados. Me pide encontrar la medida del ángulo N, es decir, de este de acá. Muy bien, entonces, ¿con qué voy a trabajar? En primer lugar, necesito N, entonces voy a trabajar con N. Por lo tanto, voy a trabajar con el seno de N sobre N, ¿verdad? M no lo necesito porque no tengo ningún dato, entonces no voy a trabajar con N, voy a trabajar con P. Significa que el seno de P sobre P. Ya sabemos que la P minúscula representa el lado, ¿verdad? Vale. Entonces ahora solo hago la sustitución. Seno de N no lo conozco porque es lo que voy a encontrar sobre N, que vale 20, es igual al seno de P, pero P vale 30, entonces quedaría seno de 30 grados sobre P, que vale 8. Ahora, para despejar N, simplemente entonces el 20 está dividiendo, paso a multiplicar, y me voy a obtener que seno de N es igual a 20 multiplicado por el seno de 30 grados, y eso dividido a 8. Muy bien. Una vez que ya tenemos eso, simplemente me va a quedar 20 por el seno de 30. El seno de 30 en la clase anterior, ya establecimos que es un medio, ¿verdad? Un medio, utilizando los triángulos notables, perdón, acá, ¿verdad? El seno de 30 es un medio, 20 por 1, 20. 20 entre 2 queda 10 sobre 8. Y esto yo lo puedo simplificar, mitad 5, mitad 4. Por lo tanto, lo que tengo es 5 cuartos. Entonces, a lo que he llegado es a lo siguiente. Seno de N es igual a 5 cuartos. Al despejar N, aplico seno inverso de 5 cuartos.
y lo tenemos ahí. Ahora vamos a ver qué va a suceder cuando yo ingrese estos datos en la calculadora. Colocamos shift, seno inverso de 5/4 y veamos lo que nos muestra la calculadora de 5/4. Nos dice match error. ¿Por qué nos da esta respuesta? Porque recordemos que aquí tenemos 5 entre 4. 5 entre 4 es 1.25. Y si nos acordamos, el seno solo puede estar entre -1 y 1. Y 5/4 acá se pasa de 1. Eso nos lleva, ¿verdad?, a decir que este triángulo no se puede construir. Entonces, siempre que lleguemos a una respuesta en la que el seno inverso, el número al que le vamos a sacar seno inverso es mayor que 1, vamos a llegar simplemente que por lo tanto MNT no es un triángulo y por lo tanto no se puede construir. ¿Estamos? De esa manera vamos a resolver este tipo de problemas. Y obviamente cuando sí se puede, entonces sí nos va a dar un valor del ángulo. Pero siempre que este dato sea mayor que 1, ese no va a ser un triángulo. Es decir, acá se nos hace la aclaración, ¿verdad?, de que esta razón trigonométrica no puede ser mayor que 1 ni tampoco menor que -1. ¿Estamos? Es decir, que el seno de θ no puede ser mayor o tiene que ser mayor o igual que -1 y menor o igual que 1. Por lo tanto, como seno de n igual a 5/4 es mayor que 1, no hay ángulo que cumpla esta condición, ya que el seno no puede ser mayor que 1, por lo tanto no puede construirse un triángulo con las medidas que se nos ha dado. ¿Estamos? Es decir, que dos de sus lados, uno mide 20 y el otro 8 y un ángulo mide 30 grados, entonces no se puede construir ese tipo de triángulo. Y si nos fijamos en el primero, como nos dio 1/4 y para hacernos de 1/4 sí existe un ángulo, ¿verdad? Entonces este triángulo sí se puede construir. De ahí que si se conocen las medidas de dos lados y un ángulo opuesto a uno de los lados conocidos, entonces puede determinarse si el triángulo puede construirse mediante la aplicación de la ley de los senos. Además pueden calcularse todos los ángulos del triángulo mediante la aplicación de la misma. Con estos 4 eso es lo que van a hacer ustedes. Van a determinar si se puede o no se puede construir aplicando siempre la ley de los senos, y si nos da un seno del ángulo menor a 1, entonces sí va a haber ángulo, ¿verdad? Pero si nos queda un valor mayor que 1, desde ese momento lo vamos a escribir que no se puede construir el triángulo. Eso es lo que aplicaríamos para estos 4 primeros. Luego de haber visto el video, vamos a ver, tenemos 4 literales que resolver. Determina cuántos triángulos ABC pueden construirse en cada caso y calcula además la medida del ángulo pedido de ser posible. Quiero que observen algo. Primero, que en estos tipos de triángulos me dan 2 lados y un ángulo. Cuando me dan 2 lados y un ángulo opuesto al lado, entonces voy a ocupar la ley del seno y me piden calcular el ángulo C. No olvidemos que la C mayúscula o las letras mayúsculas representan el ángulo. Vamos a resolver acá el literal A. Vamos a trabajar con ese tomando en cuenta los datos que me están dando. Primero, dibujamos un triángulo y le escribimos los nombres A, B y C, que son las letras mayúsculas que me representan a los ángulos. Luego, yo ya sé que el lado opuesto al ángulo C es este, el lado opuesto al ángulo B es este, por lo tanto B vale 2. A, el lado opuesto es este, entonces le vamos a escribir las letras para que ustedes las identifiquen. Este es B minúscula que representa los lados, A, y este sería el lado C. No olvidemos esos detalles porque si no nos va a costar identificar. Ahora bien, B es igual a 2, el lado B, por eso es letra minúscula, es igual a 2. C, que también es un lado, raíz cuadrada de 2, y B, que es un ángulo, vale 45 grados. Ahora, ¿en todos los triángulos usted puede ubicar ahí las letras? Sí, las puede ubicar ahí. Entonces, ahora
dice que yo encuentre el valor del ángulo C. Quiere decir que me están pidiendo este valor. Ahora, pero antes de nada hay que fijarse de qué es lo que me están dando. Me están dando dos lados y un ángulo opuesto a uno de los lados. En ese caso uso ley de los senos. Eso es bien importante. ¿Cuándo voy a ocupar la ley de los senos? Porque más adelante vamos a ver la ley del coseno. Bueno, hoy que ya lo tenemos, mi trabajo es encontrar el valor de C. Voy a ocupar la función seno. Entonces, ¿se recuerdan ustedes? Como yo quiero encontrar a C, lo ubico aquí, seno de C. Y se acuerdan que primero escribíamos el lado y abajo el ángulo. Entonces también, cuando nos pidan ángulo, yo lo puedo trabajar de esta forma y no me altere en nada. Lo único que he hecho es el intercambio, el del recíproco. Entonces, primero, seno de C sobre el lado C. Y el lado C es 2. No olviden que aquí va el ángulo y su lado opuesto. Eso es igual. Ahora agarro uno de los lados que ya me dan los datos. Por ejemplo, este y este lado B me dan un lado y me dan su ángulo. Entonces ocupo este. No puedo ocupar a A porque no sé ni su ángulo ni su lado. Va, entonces ocupo B. ¿Y quién es el ángulo opuesto a B? Es 45. Entonces seno de 45 sobre 2, que es su lado. Ahora, se detienen un momentito y lo que quieren ustedes encontrar es el valor de C. No olvidemos hacia dónde vamos. Entonces, pero primero multiplicamos en cruz. 2 por el seno de C y raíz fuera de 2 por el seno de 45. Lo que necesito es dejar sola a C, pero antes no puedo quitar la palabra seno porque esto es uno solo. Quien sí puedo quitar es a 2. El 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y este raíz fuera de 2 por seno de 45 solo lo bajo. Ahora bien, aquí pueden ocupar la tabla ustedes donde dice seno de 45 o lo ocupan de un solo, lo hacen en la calculadora. Yo lo trabajé de una sola vez en la calculadora. Como yo quiero el seno de, yo quiero a C y seno va unido, este no lo puedo separar, no puede ser que voy a pasar a multiplicar a la palabra seno ni a C, que es una sola función, que es lo que se hace. Se pasa seno al otro lado, pero como función inversa, seno inversa. Eso significa el menos 1, seno inversa. Y ya dejo sola C. Lo que sucede es que siempre que quieran encontrar ángulo, tienen que aplicar seno inverso, coseno inverso, tangente inversa, ahí depende. Entonces, seno inversa ¿de quién? De todo esto, de la raíz cuadrada de 2 por el seno de 45 entre 2. Entonces, todo esto lo puede ubicar usted en su calculadora y eso le va a dar que C es igual a 30 grados. Teniendo ya esto, usted lo que hace es lo siguiente, porque dice que determina cuántos triángulos se pueden construir. Entonces, algo muy importante que debe de saber usted, y se lo dijeron en 9º grado, es que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180. Quiere decir que si yo sumo este ángulo más este, me debe de dar 180. Si da más, entonces no se forma triángulo. Tiene que dar menos de 180 para que yo pueda decir que sí se forma un triángulo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago primero? Como ya hallé que C vale 30, entonces vengo ahora y digo 180 menos 30 me da 15 grados. Quiere decir que yo encontré dos valores de C, 30 y 15 grados. Ahora bien, ¿por qué 180? Porque la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180. Entonces yo le resto 180 menos 30 me da 15 grados. Quiere decir que C puede valer 30 o puede valer 15. Cuando ya tengo esos dos valores, sumo. Por ejemplo, yo voy a tomar, acá tenemos el que ya me dan, que es 45. B vale 45 más el que he encontrado, que es 30. 45 más 30 me da 75. Y 75, esa suma debe ser menor a 180 para que se forme triángulo. Entonces, 75 es menor a 180, sí. Entonces, esa es válida, esa puede ser una solución del triángulo. Ahora que ya tengo eso, vengo y tomo el otro ángulo que hallé al restar 180 menos 30. Entonces, este es el que ya me da el ejercicio más el que yo encontré.
15. 45 más 15 me da 60 grados. ¿Y 60 es menor a 180? Sí. Por lo tanto, el triángulo, acá lo hemos escrito, por lo tanto, el triángulo puede construirse un triángulo con C igual a 30, porque me dio que ambos me dieron menores a 180. Entonces C puede valer 30 grados y 15 grados, ¿verdad? Entonces se forma un triángulo. Veamos otro, el literal C. Primero construyo mi triángulo, le escribo A, B y C, y luego no olvidar que el lado opuesto a este ángulo es B, este es C y este es A. Y me dicen C que B es igual a 3. Entonces, como este es el ángulo B, quiere decir que este es B. Entonces, B vale 3. Vamos a ubicarle ahí, sin olvidar que la letra minúscula representa los lados. Ahora, C vale raíz cuadrada de 2. Entonces, este es C porque está opuesto al ángulo C. Y el ángulo C vale 150. Este es A que no me dicen nada de A. Cuando ya he hecho mi triángulo y le he escrito los valores que me dan, vengo y me piden que encuentre el ángulo B, es decir, este ángulo que no lo sé. Entonces, como yo necesito saber el ángulo B, yo ocupo la ley del seno para el ángulo B. Entonces escribo seno de B sobre su lado opuesto a B. ¿Quién es? Es 3. Eso es igual a ¿quién? Voy a ocupar los lados que me dan con el ángulo que ya me dan. ¿Cuáles son? El de C. Me dan su lado y me dan su ángulo. Entonces escribo seno de 150 sobre el lado C, que es raíz cuadrada de 2. Multiplico en cruz y me queda de esta forma. Sin olvidar que lo que yo necesito saber es el valor de B, que en este caso B, como es mayúscula, es el ángulo. Ahora, no puedo quitar a seno de B de una sola vez, sino que quito a raíz cuadrada de 2 y está multiplicando, pasa a dividir. Como este es uno solo, ¿cómo dejo sola B? Bueno, como esta es una función, para dejar sola B, ubico seno inversa de todo esto y ya B queda sola. Entonces, esto lo hago en mi calculadora, ¿verdad? Lo calculo ahí, seno de, y usted va a observar que le da error. ¿Qué quiere decir? Que por lo tanto el triángulo no se puede construir. ¿Por qué razón? Porque da un valor mayor a 1. Entonces, el seno solo puede estar en el rango de 1 y menos 1. Y como se pasa, ya no se puede construir triángulo y la respuesta sería así. Por lo tanto, a ustedes les toca hacer el literal B y el literal D. Construyen primero su triángulo, ubican los valores que le dan, luego que ya los haya encontrado el ángulo B, resta 180 menos el ángulo B y luego comprueban si es menor a 180 los dos valores que hayan encontrado. Entonces, revisen bien este video, vea bien los ejemplos, vea bien el video, el primerito, para que usted también se pueda ir auxiliando de él. Y vea bien los ejemplos, ¿verdad? Que ese es el objetivo, que usted pueda resolver bien los ejercicios viendo los videos.